Students, it's me, Miss Mariana again, and today we are going to study how to express the abilities that you can do in different activities, specifically in sports. So, hoy día comenzaremos a estudiar cómo expresar las habilidades en diferentes acciones que tú puedes o no puedes realizar, específicamente hoy día en los deportes, ¿ok? Para eso necesito que pay attention to the following presentation, que pongas atención a la siguiente presentación y que estés con tu cuaderno de inglés y tus libros junto a ti. ¿Ok? So let's start. The title of today is Abilities, Can or Can't, and the objective is to express abilities in sports. Entonces, queridos estudiantes, les voy a pedir que en su cuaderno de inglés escriban el título. Abilities can, can't, and the objective to express abilities in sports. Que escribas el título y el objetivo. Puedes poner pausa en el video y cuando estés ready, continuamos. Ok, let's move on. Si ya colocaste play es porque estás ready para continuar. First, I'm going to ask you to pay attention to the following video about two pumpkins applying to a job as actor or actress in a casting. Vamos a mirar un video de dos calabazas que están postulando un trabajo de actor y actriz, ¿ya? This is the director. Este es el director, el que ves en la pantalla. And he asks about different abilities they can or cannot do. Les pregunta sobre las habilidades que ellos tienen y que pueden o no pueden realizar. Let's pay attention to the video. Here we go. First pumpkin, come in. What can you do? I can run. I can jump. I can swing. Can you fly? No, I can't. I can't fly. Sorry, next. What can you do? I can throw a ball. I can climb. I can catch. Can you catch an elephant? No, I can't. I can't catch an elephant. Okay, as you can see in the video, the director asked for different abilities they can do. The first question was, what can you do? Esa fue la primera pregunta que hizo el director a estas dos pumpkins, estas dos calabazas. El primer pumpkin, the man, said, I can run. Puedo correr. But the director said, can you fly? ¿Puedes volar? And the pumpkin said, no, I can't fly. And with the female pumpkin, con la calabaza mujer, she also mentioned the abilities she can do. She can throw a ball, tirar una pelota, ¿no es cierto? She can climb, puede escalar la escalera. And the director asked, can you catch an elephant? ¿Puedes atrapar un elefante? And the answer was, no, I can't catch an elephant. Yes? So let's continue to the rest. That is the two main words that we use to express abilities. Existen dos palabras claves que utilizamos en inglés para expresar las habilidades. These words are can or can't, which is cannot. Okay? So please pay attention to the presentation now. Here we have can or can't. These are the two words I already mentioned to express abilities. As we can see here, can and can't are used to express or are used to talk about abilities. Son usadas, ¿no es cierto?, para hablar o expresar habilidades. Te voy a pedir ahora que en tu cuaderno escribas el título can, can't y el uso de estas dos palabritas, que es hablar sobre habilidades. Let's pay attention. Como cualquier estructura en English, cualquier estructura que hemos aprendido, nosotros tenemos three forms to use the can or can't. Tenemos tres formas para usar estas dos palabritas. Let's pay attention. We have the affirmative form, we have the negative form, and we have the interrogative form.
When we talk about the affirmative form, it's because we are using the word can, okay? When we talk about the negative form, it's because we talk or we use the word can't. So, can is for affirmative form and can't is for negative form. And the question, when you make a question to know the abilities about other people, you have the same answers, affirmative or negative. This means in Spanish que cuando usamos can es para referirnos a las habilidades afirmativas, ¿cierto? La respuesta afirmativa. Y can't es para mencionar las habilidades que no tenemos en una actividad. Y en el caso de las interrogativas, tú haces una pregunta y tienes las mismas dos respuestas. Puedes obtener una respuesta afirmativa con can o una respuesta negativa con can't. ¿Ok? So, let's continue. Abilities. Let's start with the first one, which are the affirmative form. Vamos a empezar con la afirmativa. Para crear una oración afirmativa, mencionar las habilidades que yo, él o ella puede realizar, vamos a seguir la siguiente estructura. Primero, vas a mencionar el subject, que es el sujeto. For example, I, which is yo, he, él, she, ella. Immediately, you are going to include can. For example, I can, he can, she can, which is in Spanish, yo puedo, él puede, ella puede. Then, after can, we include the sport. For example, I can play football. Yo puedo jugar a la pelota. He can play football. Él puede jugar a la pelota. She can play football. Ella puede jugar a la pelota. Etc. Let's see an example. I can dance. Aquí tenemos otro ejemplo. I, which is the subject, es el sujeto, la persona quien realiza esta acción, esta habilidad. Can, que te indica que sí puede realizar esta actividad. Y luego dance, que también puede ser considerado un deporte, ¿cierto? Porque mueves tu body, haces un movimiento de tu cuerpo. Tenemos aquí la actividad que sí puedo realizar. Let's see. Ah, that's me dancing. Yes, very good. Te voy a pedir ahora entonces que en tu cuaderno de inglés coloques abilities como título, hagas un gran check mark, este gran tick, y escribas esta estructura con el ejemplo. ¿Ya? No es necesario que me hagas a mí como Bitmoji dancing in the disco. Don't worry. Y cuando ya estés ready, colocas continuar al video. Ok, let's move on. Seguimos entonces con la siguiente parte. Ahora, ¿cómo puedo yo expresar si él o ella puede realizar una acción? Es la misma estructura, como lo mencionamos anteriormente. For example, aquí tenemos el ejemplo, he can dance. Veamos un ejemplo. Ah, yes, he can dance. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Seguimos la misma estructura anterior. Pusimos al he, que es la persona, luego can, the ability, affirmative, and the sport or activity, which is, in the example, is dance. Okay, let's continue. Esto no es necesario que lo copies porque lo escribiste previamente. Veamos. Abilities, second part, la segunda parte de las habilidades, which are the negative form. The structure or the order that you have to follow to make a negative sentence, la estructura o el orden que debes seguir para hacer tu oración negativa, es la siguiente. First, the person again, I, yo, he, él, she, ella. Then, can't, which is very similar to the previous one. Es muy similar al anterior. Pero si te fijas, aquí la diferencia es que agregamos una comita arriba que se llama apóstrofe y luego la T, que te indica que es una habilidad negativa. O sea, no puede realizar esto de hecho. Immediately we include the sport or activity. For example,
I can't ice skate. Yo no puedo patinar en hielo. Let's see. Haha, that's me again. I can't ice skate. No puedo patinar en hielo. So sorry. So, queridos estudiantes tercero A y tercero B, les voy a pedir nuevamente que en tu cuaderno de inglés escribas el title Abilities, luego hagas una gran cross y luego escribas nuevamente esta estructura que te indica una actividad que no puede realizar yo, él o ella. Y el ejemplo. One more time, una vez más, no es necesario que me dibujes a mí, que no puedo patinar en hielo. Cuando estés ready, continúas con el video. Ok, let's move on. What about he? ¿Qué pasa cuando quiero expresar que él no puede realizar una actividad o ella? Es la misma estructura. Let's see an example. He can't ice skate. Él no puede patinar en hielo. Yes, he can't. Oh, so sorry. He can't ice skate. Este ejemplo lo puedes escribir, pero la estructura ya la escribiste previamente, así que no es necesario que la vuelvas a anotar en tu cuaderno de inglés. Cuando estés ready, colocas play again. Let's move on to the last part. Nos movemos a la última parte de las abilities, which are the questions. Interrogative form. Para saber la habilidad que tiene una persona relacionada con un deporte o cualquier otra actividad, tú tienes que formular la siguiente pregunta. First, the word can. Lo primero que vas a escribir es la palabra can. Luego, you. Y luego, the sport o activity. Can you do karate? Let's see. We have two answers. Yes, I can. Or another question. Veamos otra pregunta. Can you row? ¿Puedes tú remar? Let's see the answer. No, I can't. Do you notice? ¿Se dieron cuenta? En la primera pregunta que tú ves acá, can you do karate? The answer was affirmative. Yes. That's why the answer says, yes, I can. Sí, yo puedo. And in the second question is, can you row? ¿Puedes remar? And in this case, my answer was negative. That's why the answer is, no, I can't. Aquí tenemos the negative answer. Yes? And no, I can't. No, yo no puedo. So, as this is the last part, te voy a pedir, por ser la última parte de la explicación, que en tu cuaderno nuevamente escribas abilities, the interrogative sign o question mark, el signo de interrogación, y que escribas estas dos preguntas con el check mark y la respuesta afirmativa. Y luego en la otra pregunta con el cross y la respuesta negativa. No es necesario que me dibujes a mí haciendo estas actividades. Cuando ya estés ready, continuamos. ¿Ok? So let's continue. Sigamos. Now, please, dear students, tercero A and tercero B, I'm going to ask you to be ready with your books. Student book, and activity book, okay? So in your student's book, I'm going to ask you please to open on page number 24, página 24 de tu student's book, okay? So the first part here is activity number 7, which is listen and say the missing words and learn. Here we have the grammar box. Tenemos el cuadro de estructura gramatical, where Tiger explains the different forms to express abilities. For example, I can ride a bike, which is affirmative sentence, es una oración afirmativa. In Spanish means yo puedo andar en bicicleta. The second example is I can't do karate, which is negative sentence, es una oración negativa. And in Spanish would be yo no puedo practicar karate. Okay, these are the two main sentences. Then we have a question. Do you remember that in the previous explanation, I said that the question begins with can?
¿Recuerdas que yo te expliqué hace unos segundos atrás que la pregunta empieza con can? ¿Ves? Aquí tenemos otros ejemplos. Dice, can you skateboard? ¿Puedes patinar? La respuesta es affirmative y solo dice yes, I can. Can you dive? ¿Puedes sumergirte? No, I can't. La respuesta es negativa, no, yo no puedo. Now, here we have the last two sentences which are about he and she. About él, he, she, ella. And the first example says, he can row. Él puede remar. She can't ice skate. Ella no puede patinar en hielo. Okay? And here we have our friend Tiger. Aquí tenemos a nuestro amigo Tiger, which is showing a little poster says, can't is the same that cannot. Can't, amigos y amigas del tercero A y tercero B, es la abreviación o la forma corta de decir cannot. Can't y cannot son lo mismo. La diferencia es que can't, el que tú ves primero con rojo, es la abreviación y ambas significan no poder. ¿Ok? So let's move on. Now, please, I'm going to ask you to go to your activity book, page number 23. Okay? Page number 23. Página 23 de tu activity book. The first activity we have here is the same grammar box, which is not complete. You have to complete this grammar box according to the signs you see on the screen. For example, number 1, I blah, 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 ride a bike. And here number 1 is an affirmative sentence. Remember, recuerda que si es una oración afirmativa, tú vas a usar la palabra can. ¿Ya? Y si es una oración negativa, vas a usar la palabra can't. ¿Ok? Y no puedes olvidar la comita antes de la T. Entre la N y la T va la comita, arriba, el apóstrofe. Entonces, you have to complete number 1, which is affirmative. Number 2, negative, is I, blah, 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 do karate. Number 3, can you skateboard? And the answer is not complete. You say, here we have, yes, I, blah, blah, blah. You have to complete it. Number 4, can you dive? The answer is not complete here. Says, no, I, blah, blah, blah. Number 5, he is affirmative. So, he, blah, row. And number 6, she is negative. Ice skate. Remember, tercero A and tercero B, recuerden chicos y chicas. Affirmative, can. Negative, can't. Okay, so let's continue. Next activity. Write, answer yes I can or no I can't. First you have to write the questions for each one of these photos or sports. For example, number 1, here we see the photo of a girl, okay, and she's riding a bike. So the question is, can you ride a bike? Okay. Estas preguntas te las están haciendo a ti, personalmente, amiga y amigo del tercero A y tercero B. Entonces, todas tus preguntas van a comenzar con can you. For example, can you ride a bike? And your answer is personal. Tu respuesta es personal. For example, in my case, si yo tengo que completar mi libro como Miss Mariana, mi respuesta sería, oh, yes, I can. Y yo escribo mi respuesta here. Ok. Puedo responder aquí. Yes, comma, I can. That's my answer. That's my answer. Pero a lo mejor, si no puedo, si yo no hubiese podido ride a bike, mi respuesta sería no, I can't. Okay? So you have to complete the other 5 photographs, first the question, and then your answer. Okay? Recuerda completar con la pregunta y luego la respuesta.
Si no te acuerdas cómo armar la pregunta, puedes revisar el video, este mismo video unos segundos atrás, donde te explicaba en el PowerPoint cómo armábamos la pregunta. ¿Ok? La última actividad. Here we have the four members of the Tiger Street Club. Ben, Ellie, Claire, and Nazim. Tenemos los 4 integrantes del club de Tiger. And each one of these kids is telling us what are their abilities. For example, the abilities of Ben are this and this. And he's saying what he can do or what he cannot do, what he can't, lo que puede y no puede realizar. Let's see 2 examples. Ben. Ben can rollerblade, puede andar en patines roller. He can't ride a bike, pero no puede, ¿no es cierto?, andar en bicicleta. What about Ellie? What can she do? What about Claire? What can she do? And Nazim, what can he do? You have to complete with the word can or can't and the sport that you see in the box. Completamos entonces la última actividad con la palabra can, can't, más la actividad que te muestran los chicos. Okay, dear students, tercero A and tercero B. That's all for today. Recuerden que las actividades que les acabo de indicar del Activity Book las debes tener ready, terminadas para la próxima sesión Meet. Tercero A with Miss Jessica, tercero B with me, Miss Mariana. ¿Ok? No es para realizarlas en Meet, tienen que realizarlas antes. ¿Ok? So, kisses, take care, que pasen un bonito 18 y nos vemos a la vuelta. Bye, bye.